El título para esta palabra es No te hagas ningún mal. Vamos a tomar Hechos capítulo 16, versos 16 al 34, pero vamos a partir enfatizando este versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Y esto quiero decírtelo de parte del Señor en este día. No te hagas ningún mal. En lo que va del año, en el mundo murieron más personas por suicidio que por el coronavirus. Y mucha gente está creyendo que ha perdido todo respaldo y toda esperanza. Miran el futuro con temor, con ansiedad, con angustia, y a la vez sienten la pérdida de un pasado que evocan de manera idealizada como que fue mucho mejor. Y de hecho, pierden de vista cómo manejar su presente. Entre un futuro de temor y un pasado que se considera perdido e idealizado, muchos actúan haciéndose mal en el presente. Y quizás no llegan al suicidio, pero están matando la posibilidad de un futuro de bendición para ellos y para su familia. Por eso quiero decirte, no te hagas ningún mal. Quiero que veamos juntos una experiencia de respaldo de Dios. El apóstol Pablo, junto con su equipo, está ingresando en Europa, comenzando la experiencia de llevar el Evangelio a un nuevo continente y necesitan respaldo de Dios. Vas a empezar algo nuevo, vas a caminar hacia tu destino y vas a ver el respaldo de Dios en tu vida, en tu casa, en tu experiencia. Una experiencia de respaldo de Dios. Y en primer lugar hay en este texto, Hechos capítulo 16, a partir del verso 16, el respaldo ante una confrontación espiritual. Dice el texto, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta muchacha, una esclava, estaba esclavizada también en su espíritu, poseída por un espíritu, un demonio de adivinación, que obraba a través de ellos y sus amos sacaban ganancia de esto. Y este demonio que estaba en la muchacha decía la verdad, pero de una manera burlona, y sus palabras que parecían amigables para los apóstoles eran un obstáculo en su tarea diaria de compartir el Evangelio. Así que Pablo la detuvo. Pablo se volvió y habló directamente a la raíz, a la causa, al espíritu que había en esa muchacha y echó fuera el demonio en el nombre de Jesús. Y quiero aclararte que no estamos hablando simplemente de un relato, una superstición o adaptándonos al horizonte cultural del primer siglo. El tema de la opresión y el conflicto espiritual no solo es real, sino que también es actual. Por eso quiero decirte esto en forma simple pero directa. Ningún demonio, ninguna confrontación a nivel espiritual puede más que el poder de Dios y la autoridad que se nos ha concedido en el nombre de Jesús. Hoy podemos decir a toda opresión espiritual, en el nombre de Jesús, fuera. Y podemos pararnos con este respaldo de autoridad. Si tenés opresión espiritual sobre alguna de las áreas de tu vida, déjame decirte que hoy podés ser libre en el nombre de Jesús. Y este respaldo a nivel espiritual va a transformar tu vida en lo natural. Al echar el espíritu de adivinación, Pablo liberó a esta muchacha de su esclavitud espiritual, pero echó a perder la fuente de ganancia de los amos de esta muchacha y al tocar su bolsillo generó una reacción
de oposición en lo natural. Así que los acusaron falsamente, los llevaron ante el tribunal, rasgaron sus ropas, los azotaron y los metieron en la cárcel. Podríamos decir que Pablo y su grupo estaban confrontando un mal día. Les esperaba un mal día. Esta acusación se transformó en cárcel. Dice a partir del versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pablo y Silas están enfrentando un mal día, como quizás muchos en algún momento. Pablo y Silas están en el calabozo, están encarcelados, están detenidos, están parados en un momento y en una condición difícil. Las cárceles eran usualmente cavernas o fosas plagadas de ratas, de alimañas, el piso húmedo por el orín mismo de los presos. Y ellos, Pablo y Silas, estaban heridos por los azotes, sin sus ropas, con sus miembros acalambrados puestos allí en el cepo. Pero en esa circunstancia, en lo peor de su situación natural, aparece el respaldo sobrenatural de Dios. Dice el versículo siguiente, el 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Bueno, tenían una audiencia cautiva. ¿Cómo puede ser que allí en medio de las circunstancias más difíciles, en esa medianoche es el momento más oscuro, pero allí entonces aparece una experiencia inesperada? Hay oración, hay gratitud, hay alabanza, hay un testimonio a otros. Medianoche es el momento más oscuro, pero a la vez es el momento donde puede comenzar el nuevo día, donde de hecho se gesta algo nuevo, un nuevo amanecer. Pablo y Silas pusieron a Dios en el esquema, en la jugada. En el medio de su momento más difícil y más oscuro, cuando pones a Dios en la situación, Él te va a dar una canción, aún en el momento más oscuro. ¿Cuál es la verdad a entender? Que tu enfoque determina tu realidad. Cómo nos sentimos no depende tanto de nuestras circunstancias objetivas, sino por nuestro enfoque subjetivo. O dicho de otra manera, tu actitud interna es más importante que tu circunstancia externa. O dicho de otra manera, tendemos a encontrar lo que buscamos. Y yo quiero darte una clasificación muy simple y básica de dos tipos de personas. Están los que se quejan ante Dios y los que agradecen ante Dios. Los quejosos siempre van a encontrar algún motivo de queja. Los adoradores, los agradecidos, siempre encontrarán algo para agradecer a Dios. Y esta es una cuestión de enfoque, de actitud, de predeterminación, porque vamos a encontrar aquello que buscamos. Un adorador, una persona agradecida, una persona con este espíritu en su corazón, siempre de antemano decide buscar, aún en el peor momento, un motivo de gratitud a Dios. Y esto es lo que Pablo y Silas exactamente hicieron. No se enojaron con Dios, no cuestionaron a Dios, no se mostraron confundidos con esto de que estamos empezando algo nuevo, estamos llevando tu palabra y mirá dónde estamos y cómo estamos, ¿por qué nos dejaste así?
en la celda de máxima seguridad, en medio del frío, en medio de sus dolores físicos, en la oscuridad de la medianoche, no se quejaron, sino que adoraron, agradecieron. Y la adoración te lleva a sacar la mirada de las circunstancias externas y a enfocarte en Dios, que está por encima de esas circunstancias y que va a cambiar tus circunstancias. Dice el salmista, de noche su cántico estará conmigo. Salmo 42:8. Y Pablo y Silas, en medio de su noche más oscura, se decidieron a que Dios estuviese con ellos. Alabaron a Dios en lugar de quejarse. Y es allí cuando, en medio de tu noche más oscura, buscas a Dios de todo corazón, donde se rompen tus cadenas. El versículo siguiente, el 26, dice, entonces sobrevino de repente, y oro que ahora, de repente, en tu vida, esto venga. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Oro a Dios para que se abran todas las puertas, para que termine este encierro emocional o natural, estas circunstancias que te tienen apresados, que al instante ahora tomes por la fe esta palabra y que caigan todas las cadenas que te oprimen, que te detienen. La alabanza abre las puertas de tu cárcel y vemos este poder de alabar en medio de circunstancias difíciles, repito, azotados, encarcelados con sus pies en el cepo, cantando un himno de alabanza, llegando directamente de su corazón al corazón de Dios. ¡Y qué tremendo! La alabanza puede producir un terremoto en tus circunstancias para abrir las puertas de tu prisión. Dios puede abrir una puerta de salida a tu situación. Por eso no te hagas ningún mal. Por eso tomamos esta palabra. Vuelvo a repetir, en lo que va del año murieron más personas por suicidio que por coronavirus en el mundo. Dios puede abrir puertas de salida a tu situación y hacer caer las cadenas que te sujetan. En esa medianoche Dios obró, sacudió la cárcel, todos vieron que se abría la puerta de sus celdas. Ellos no podían hacerlo por sí mismos, pero Dios lo hizo por ellos. Dios quiere hacerlo por ti. Jesucristo vino a poner en libertad a los cautivos, a dejar libres a los oprimidos, a liberar y a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Y esto es lo que Dios quiere hacer por vos y por tu casa. Pero comienza con esta adoración en tu corazón, porque eso restaura tu equilibrio espiritual, te ayuda a tener perspectiva, te permite ver más allá de tus circunstancias y ver ese amor profundo y eterno de Dios que ya se demostró en Cristo. Te permite ver el amor y el cuidado paternal de Dios. Aunque no lo esperes o aunque no lo merezcas, Él te ama y Él quiere romper las cadenas que te atan para darte una nueva libertad en tu presente, para sacarte de esta prisión de inacción, de esta detención y enfocarte en un presente y un futuro diferente. Un sobreviviente de los campos de exterminio nazi, Viktor Frankl, escribió un libro que se llama El hombre en busca de significado. Lo habían despojado de todas sus pertenencias, aún de su identidad. Era el número 119.104. Y en este libro, El hombre en busca de significado, él escribe: a un hombre pueden despojarlo de todas las cosas menos de una, la última de las libertades humanas, la de elegir su actitud ante cualquier tipo de circunstancia. La decisión más importante de cada día es qué actitud vas a elegir para enfrentar tus circunstancias, queja o alabanza, porque tu actitud determinará tu realidad y allí vas a generar tu registro de memorias positivas o negativas. Una experiencia de respaldo y una experiencia de transformación. Nuestro texto
nos habla de un cambio profundo en un hombre y en su familia. Sin duda era un hombre duro. No hace falta mucha imaginación para ver que este carcelero romano era un típico oficial endurecido, aun cuando a Pablo y Silas ya los habían humillado, azotado. Al traerlos, los puso aumentando sus sufrimientos en el calabozo más oscuro, más profundo, y puso aún sus pies en el cepo. Y luego se fue a atender sus asuntos, a cenar y a dormir. Pero este hombre fue transformado, su casa fue transformada. Él pasó de muerte a vida. El versículo siguiente, el 27, nos cuenta que luego de este terremoto, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y aquí tenemos un resumen de tantas voces que escuchamos y que llegan a nuestra vida. Lo primero que podemos distinguir es que allí está, dentro de esas voces de muerte, la voz del fracaso. El carcelero desenvainó su espada para matarse, porque los carceleros respondían con su vida, debían dar cuenta con su vida si los prisioneros llegaban a escapar. Entonces, en un momento todo su mundo se desarmó, su confianza, su posición, su seguridad, su autoridad. Quedaron bajo esta marca: fracasé, fallé. ¿Cuántas vidas están escuchando la voz del fracaso? Porque su mundo se está desarmando. Está también la voz del pensamiento erróneo, y es este juicio por una impresión, un pensamiento equivocado. Él ve las puertas de la cárcel abierta y piensa erróneamente que todos se han escapado. Un pensamiento equivocado te puede costar la vida. Pero entre tantas voces de muerte hay una voz de vida: no te hagas ningún mal. Y es la voz que el Espíritu Santo quiere ministrarte en este día: no te hagas ningún mal. Es el clamor de Dios para tu vida. Si Pablo no hubiera clamado y detenido, este carcelero hubiese muerto y su familia hubiese estado sumida en el desastre. Pero entre esta reacción de Pablo de amor y la gracia de Dios, este hombre duro fue transformado. No te hagas ningún mal. Así como vimos la experiencia del respaldo sobrenatural de Dios en lo espiritual y en lo natural, hay un respaldo de un poder transformador para obrar en tu vida. Y quiero que miremos las evidencias y el proceso de este cambio transformador. Pasa de tinieblas a luz. El versículo 29 dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este proceso comienza por pedir luz, es decir, pedir revelación, poder ver más allá de lo evidente, poder ver algo que antes no había visto. Pidió luz y pidió salvación. Este hombre que está a punto de matarse porque cree que ha perdido todo, descubre en Pablo y en Silas algo diferente, algo trascendente, algo que él no tiene pero que necesita. ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo adorar en medio de la dificultad? ¿Cómo lograr que ese respaldo de los cielos se manifieste de una manera tan evidente en las circunstancias? ¿Cómo poder tener gozo en medio de un tiempo tan difícil? Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él pidió luz y se precipitó para ver lo que antes no podía ver con claridad. Él pide una salvación que no tiene y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Podés pedir luz, podés pedir salvación.
Y necesitas pedir la respuesta con toda claridad. Esto que parece un misterio espiritual tiene una respuesta tan simple. Cree, cree, cree. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en su amor, cree en su obra, cree en su muerte y resurrección. Cree en la determinación de darte una vida nueva y un respaldo sobrenatural para que tu vida sea plena, abundante y eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y quiero ser claro en esto. No podés esperar ser salvo para cuando lo creas más conveniente. Y no podés posponer esto para cuando pienses que todos tus asuntos están arreglados y que estás lo suficientemente preparado. Si vas a ser salvo, tiene que ser ahora. Tiene que ser en esta experiencia de decir, necesito luz, necesito revelación, necesito una respuesta. La palabra de Dios dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Así que quiero decirte ahora, ya, es tu momento para pedir luz, pedir revelación y pedir esta respuesta en tu experiencia. Porque es este poder único el que puede cambiar, transformar. Fíjense que este que era un enemigo pasó a ser un hermano. El versículo siguiente, el 36, refiriéndose al carcelero, dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Lavó sus heridas, qué diferencia. El que causaba heridas ahora las lava. Este es un hombre transformado. Ya no quiere herir, quiere sanar. Abrió su casa, este hombre que se pasaba la vida cerrando y asegurando las puertas de las celdas, demostró que se había convertido porque ahora abrió su casa. Le abrió el corazón a Cristo y se abrió a ser parte de una familia más amplia, la familia de la fe. Porque cuando creemos en Cristo somos adoptados en la familia de Dios y quebramos, vencemos esas celdas de soledad, de aislamiento. Este hombre que ahora lava heridas en lugar de herir, este hombre que ahora abre la puerta de su casa en vez de cerrar las celdas, es el hombre que también tiene una nueva alegría en su familia. La familia del carcelero conoció la libertad. Se regocijó él con toda su casa. El Señor quiere traer una nueva alegría a tu casa, a tu familia. Quiere transformarte para que ya no seas el que hiere, sino el que sana. Que ya no seas el que cierra puertas, sino el que abre puertas. Quiere traer una nueva alegría y una experiencia nueva en tu convivencia familiar. Se alegró con toda su casa. Y todo esto en una noche, en un momento. En un momento tus cadenas pueden soltarse. Tu vida puede ser transformada. Tu familia puede descubrir una nueva alegría. En un momento todo puede cambiar. Y es cierto que la medianoche puede ser el momento más oscuro, pero también es el comienzo del nuevo día. Y Dios sigue gritando. Dios sigue diciendo, no te hagas ningún mal. Él quiere hacerte bien. Él quiere hacerte bien a través de Jesucristo. Quiero orar por ti, por tu casa. Señor, yo declaro esta palabra, la uno a la obra de tu Espíritu ahora. Y quiero gritar en voz fuerte, como lo hizo Pablo, no te hagas ningún mal. Que cada familia, Señor, pueda recibir ahora esta alegría, esta restauración, que ya no haya heridas,
sino que tú laves y sanes las heridas. Que ya no haya cárceles con puertas cerradas, con aislamiento. Que se abran, Señor, las puertas, los corazones, las vidas a una experiencia nueva de libertad en Cristo. Y Señor, que hoy haya una nueva alegría. Declaro esta palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias, Señor, porque podemos ver una experiencia de respaldo y una experiencia de transformación. Y declaro, Señor, ese respaldo para cada familia, para cada vida. Declaro, Señor, ese poder transformador que cambia circunstancias, que hace caer las cadenas, que abre puertas de salida y que trae gozo y salvación a familias completas. Cambia toda circunstancia adversa, cambia todo corazón endurecido y, Señor, ahora haz realidad tu presencia y tu salvación en cada hogar. Gracias, Señor, porque eres el Dios vivo, presente, el Dios con poder para cambiar nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.